iniciamos la vida cristiana por la fe, pero también continuamos creciendo y madurando a través de la fe. Es por eso que la Escritura dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces no se trata nada más de creer en algún momento de nuestra vida o en algún punto de nuestra historia, sino se trata de seguir por la fe. Iniciamos por la fe, vivimos por la fe y continuamos por la fe. Es seguir creyendo todos los días, cada minuto, cada segundo. Nosotros los cristianos, los creyentes, vivimos por la fe. ¿Dice amén? La vida cristiana, hermanos, se vive de principio a fin por medio de la fe. Pero, ¿qué es la fe? Hebreos 11 lo define, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando una persona cree? Y esta pregunta es importante porque mucha gente cree que cree y en realidad no cree. Depende de qué concepto tengamos de fe. ¿Qué es la fe? Y voy a repetir eso, hermano. Mucha gente cree que cree y en realidad no cree porque no sabe ni siquiera qué es la fe. Entonces es importante, tan importante la fe, que Dios dejó todo un pasaje, todo un capítulo de su santa palabra, y es el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, si quiere acompañarme brevemente a este capítulo. En este capítulo, si usted lo ha leído, Dios no solamente nos presenta a la galería de hombres y mujeres de fe, porque menciona un montón de hombres y mujeres que tuvieron fe. De hecho, se conoce como los héroes de la fe en Hebreos 11. Sino que también nos muestra cómo es que cada una de estas personas vivieron, cómo ejercieron su fe a través de distintas épocas y de distintas circunstancias. Entonces, Hebreos 11, hermano, nos define qué es la fe. Tener fe, en su acepción más básica, es creer, ¿no? Creer, confiar, estar convencidos en nuestra mente y corazón de que algo es así. En el versículo 6 de Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tener fe significa tener la certeza de algo, la convicción de algo. Por eso Hebreos 1:1, si alguien me ayuda a leerlo, ¿qué dice? ¿Es pues la certeza qué? La convicción de lo que no se ve. El que cree está convencido de algo, pero la fe, hermano, no se detiene ahí. No nada más es creer y tener la certeza y convicción de algo. La fe va más allá. Esa confianza, ese convencimiento real y verdadero de algo nos conduce a la acción, nos conduce a vivir de una manera. Si creemos, debemos vivir de una forma. La fe incluye la mente, el corazón, o sea, creer, pero también envuelve la voluntad. La fe, hermano, te tiene que llevar forzosamente a vivir de cierta forma, si realmente crees. Entonces, en pocas palabras, el que cree actúa. El que no actúa, no importa lo que diga con sus labios, no importa que diga yo creo, si no actúa en consecuencia a lo que cree, realmente no cree. ¿Me explico, hermano? ¿Qué es lo que enseña Hebreos una y otra vez? Mire el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Por la fe, Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. En Génesis dice que él caminó con Dios y aquí nos dice que él se dio testimonio de que él agradó a Dios. Noé preparó el arca, versículo 7. Versículo 8. Abraham obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Versículo 17. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Versículo 24. Por la fe Moisés, escuche el 24, léalo conmigo. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cada uno de estos hombres, hermano, y hay un montón, podríamos seguir, pero cada uno de estos hombres tuvieron la fe en Dios, pero actuaron en consecuencia. Y le dije que leyera conmigo el 24 porque Moisés, hermano, era el príncipe de Egipto. Moisés tenía la comodidad, tenía la vida resuelta, tenía los estudios, era el nieto del faraón. Pero cuando entendió el evangelio, cuando el Señor abrió sus ojos a la existencia de Dios, de su palabra, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, se negó el título, dijo, ya no quiero ser más. ¿Por qué? Porque era una vida de pecado y de deleite. Y escogió, esto parece, cualquiera que no tiene fe, diría qué tonto Moisés. Tenía un puestazo ya en gobierno,
tenía ya la vida resuelta, la economía resuelta, pero escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Qué tonto, Moisés, para el mundo. Pero es que este hombre entendió algo entonces, y su fe le llevó a actuar. Dice que rehusó llamarse, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar ¿de qué? De los deleites temporales del pecado. El creyente, hermano, tiene una convicción que el incrédulo no tiene, y vivimos por esa convicción. El creyente ha sido transformado por el poder de Dios, ya lo hemos hablado. El creyente posee una capacidad de obediencia que el incrédulo, que el no creyente no tiene. Por eso el creyente vive de una manera, o debe vivir de una manera, y enfrenta los problemas de una manera, reacciona de una manera, y se esfuerza por vivir de una manera. Claro que comete errores en el camino, pero reconduce su vida y se esfuerza por vivir a la luz de lo que cree. ¿Por qué? Porque sus capacidades y las convicciones de los creyentes o del creyente son diferentes al del no creyente. Tiene certeza y convicción de algo que el no creyente no tiene. Entonces, en resumen, hermano, ¿cómo sabemos que una persona tiene fe? La fe que salva, la fe de Dios, por los frutos que produce su vida. Si no hay fruto, no hay fe. La verdadera fe actúa en consecuencia. Por eso es que Pablo define la vida cristiana en la carta a los Efesios, que es lo que estamos leyendo, como el creer lo define como un andar, como un andar de acuerdo o conforme a lo que creemos. La palabra andar aparece un montón de veces en los capítulos del 4, 5 y 6, porque es la parte práctica de la carta, ¿se acuerda? Y, hermano, Pablo ocupa la primera parte para decirnos, los primeros 3 capítulos, para decirnos esto es lo que creemos. Y los capítulos 4, 5 y 6 es así se debe de ver tu fe. Si no se ve así, entonces no crees, no has entendido nada. ¿Sí me explico, hermano? Entonces los capítulos 1, 2 y 3 ya los hemos resumido, lo voy a decir así, de corrido, hermano, en un solo respiro. Pablo nos ha enseñado qué es lo que debemos creer. ¿Qué es lo que debemos creer? Ahí le va. El resumen de los primeros 3, escúchelo. Hasta agarro aire, ¿va? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió por el puro afecto de su voluntad, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió por su sangre, nos perdonó pecados, nos dio sabiduría e inteligencia para entender el misterio de su voluntad. En él tenemos herencia, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, nos dio espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento, somos parte de su cuerpo, tenemos vida juntamente con Cristo, nos salvó por gracia cuando estábamos muertos en delitos y pecado, nos amó con gran amor, nos regaló el don de la fe, preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas, nos hizo cercanos por la sangre de Cristo, se convirtió en nuestra paz, nos reconcilió con Dios, nos dio la entrada al Padre por medio del Espíritu, nos declaró ciudadanos y conciudadanos de los santos y miembros de su familia. Somos templo en el Señor, somos coherederos con Cristo, copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tenemos seguridad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Nos ha fortalecido y nos fortalece todos los días en el hombre interior por su espíritu y por si eso fuera poco, nos está arraigando y cimentando en amor todos los días. Pablo termina todas estas verdades que te dice, créelo, eso es lo que eres en Dios, es lo que Dios ha hecho, lo que consumó en la cruz por ti. Dice amén, ¿lo cree, hermano? ¿Ok? Pablo termina el capítulo 3 alabando al Señor por esas verdades y dice 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, léalo conmigo, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina esa sección. Y Pablo ya nos enseñó entonces todo lo que tenemos que tener, la certeza y la convicción de lo que somos en Cristo. Ahora, en los capítulos 4, 5 y 6, ¿cómo debe actuar una persona que realmente cree eso? ¿Qué nos dice Pablo acerca del andar cristiano en los capítulos 4, 5 y 6? Bueno, Pablo dice que el andar del creyente es completamente distinto al no creyente. Somos esencialmente diferentes. ¿Por qué? Porque en nuestra esencia hay algo, es más que reglas,
Más que el creyente cree 1, 2, 3, 4, 10 cosas. Y tiene que hacer 10 cosas y tiene que dejar de hacer otras 10 cosas. Eso es legalismo, hermano. Eso es lo que las religiones te enseñan. Para ser de este grupo tienes que vivir de esta forma y dejar de vivir de esta forma. Es más que eso. Son más que reglas. El creyente, hermano, ha nacido de nuevo. El creyente es una nueva criatura. El creyente es distinto en su esencia. El no creyente está muerto, el creyente está vivo. El no creyente no ve, el creyente ve. El no creyente está en tinieblas, su entendimiento está entenebrecido, su mente es vana, no ve nada, no entiende nada, no siente nada respecto de las cosas de Dios. El no creyente vive para el aquí y el ahora, comer, beber, vestir, calzar, ya está. El no creyente ve, el creyente ve más allá. El creyente, sus ojos fueron iluminados por la gracia de Dios. El creyente está vivo espiritualmente. Tiene un corazón que late de carne, no de piedra. Somos en esencia criaturas distintas, hermano, que ya no fuimos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos de nuevo por el Espíritu, y eso es algo que solo Dios pudo hacer. ¿Sí va conmigo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces Pablo dice que ese andar es completamente distinto, porque los creyentes somos distintos en esencia. Nosotros creemos, ellos no. Nosotros somos transformados, ellos no. Por lo tanto, somos distintos. Mire cómo dice Pablo en el capítulo 4. Lea 4:1. A partir del 4 es la parte práctica, ¿no? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis. Pablo ocupa esta parte, andar, la palabra andar, para mostrar la forma práctica del creyente. Entonces dice, yo les digo que anden como ¿qué? Como es digno de la vocación con la que fueron llamados. ¿Cuál es la vocación? Los primeros 3 capítulos. Y luego les dice de manera negativa lo que no, cómo no tenemos que andar, cómo no tenemos que vivir. Versículo 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, ¿qué? Andéis como los otros gentiles. O sea, como los paganos, como los que no creen nada. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. Es decir, piensan solo cosas vanas, cosas que no tienen valor real y verdadero, que no son trascendentales. Su mente solo está para el aquí y el ahora, un carro, una casa, una vida, aquí, ya, aquí. Y eso, todo eso se va a acabar, es vano. No estoy diciendo que no es bueno planear, hermano, qué bueno hacerlo, pero que tu corazón no esté ahí, porque eso, hermano, se va a quedar. Eso, te voy a decir algo, alguien más lo va a usar. Y a veces las personas que menos quisieras son las que lo van a usar. Y el carro, hermano, que el carro, la ropa se desgasta. Hermano, esos tenis que tanto querías, velos 2 años después y ya ni quieres ponértelos porque se desgasta, hermano. Pero el gentil, el no creyente vive para eso. Su mente, el motor de su vida, el deseo de vivir está basado en eso, en cosas vanas. No produce algo real y verdadero, trascendente, algo que realmente importa. Su mente está vacía. Dice en el versículo 18, tiene el entendimiento entenebrecido, no ve, es ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. El no creyente es ignorante de la vida de Dios, por la dureza de su corazón. Ves de piedra, no siente nada relativo a las cosas que importan, las cosas eternas. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, estoy en el 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez ¿qué? Toda clase de impureza. Obviamente, si tienen el entendimiento entenebrecido, si viven ajenos de Dios, separados de Dios, ignorantes de cosas eternas y trascendentales importantes, como quién es Dios, de dónde vengo, quién soy yo, a dónde voy, el propósito de mi vivir, la razón real de mi existir. Esas cosas son trascendentales, importantes, reales y eternas. El no creyente, nada de eso le importa. ¿Me explico? Y entonces dice, comete con avidez toda clase de impureza. Así vive el no creyente. Entonces, escuche, hermano, por favor esto. En el capítulo 5, lea conmigo ya el 5 ahora. Los cristianos somos diferentes, ¿no? Los creyentes. Y nos dice 3 cosas en cómo debemos andar.
5:2, andad en amor. ¿Cómo anda el creyente? En amor. 5:8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como ¿qué? Como hijos de luz. Entonces el creyente anda en amor, el creyente anda en luz. Eso vimos hace 8 y hace 15 días. Vivir como hijos de luz. En el versículo de hoy, que bueno, son 3, mire el 15. Mirad pues con diligencia cómo ¿qué? Cómo andéis. ¿Sí me va siguiendo bien, hermano? Entonces, ¿cómo no debes andar? Como los gentiles. ¿Cómo debes andar? Dignamente. ¿Cómo se vive dignamente? Anda en amor, anda en luz y anda en sabiduría. Ese es el mensaje de hoy. Vivir como con sabiduría o vivir como hijos de sabios, no como necios. Vivir en sabiduría, no como necios. Y dice, estoy en el 5:15, que ese es el texto de hoy. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego, entonces la exhortación de Pablo es, el creyente tiene que andar en sabiduría, ¿no? Y luego Pablo va a desglosar en 3 puntos qué significa o qué debemos entender por andar en sabiduría, no como necio, ¿sí? Primer punto, 16, aprovechando bien el tiempo. 17, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y 18, ser llenos del Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Voy otra vez. 16, ¿cómo se anda en sabiduría? 1, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque los días son malos. 17, ¿cuál es la segunda cosa para andar en sabiduría? Dice, no seas insensato, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Entonces la segunda cosa para ser sabio es, haz la voluntad del Señor. Entiende cuál es su voluntad. Y tercero, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ahí están estas dos, sencillo. Primero, el sabio conoce la voluntad de Dios. Bueno, no, primero es aprovecha bien el tiempo. Segundo, conoce la voluntad de Dios. Y tercero, es lleno del Espíritu Santo. Amén. Este último punto de la llenura del Espíritu Santo lo vamos a ver Dios mediante dentro de 8 días. Hoy solamente veremos los primeros 2. Ahora, lo que Pablo hace aquí para darse a entender, para darnos a conocer la palabra de Dios, es comparar a una persona necia con una persona sabia. Ahora, definamos qué es el necio. Proverbios capítulo 3, versículo 35. ¿Cómo vive, cómo reacciona un necio? Dice, Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es la tristeza de su madre. Versículo 8 del 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, el necio de labios caerá. Versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio ¿qué? Es calamidad cercana. ¿Sí oyó, hermano? O sea, el necio nunca va a recibir algo bueno. Su vida va a ser calamidad, su vida va a ser problema, su vida va a ser insatisfacción, su vida siempre va a ser estar de quejumbroso y nada le va a salir bien. ¿Por qué? Por la necedad, porque no acepta la palabra de Dios, porque rechaza la sabiduría de Dios, porque Dios le dice algo en su palabra y él dice, no, yo sé más. Es necio. Pero ahora, un punto importantísimo, hermano, es todos nacemos necios. Proverbios 22:15. O sea, para ser necio no se estudia, se nace. Solo tienes que ser humano. Bienvenido al club de los necios, a los que rechazan a Dios, que no vienen. 22:15, ¿ya lo tiene? La necedad está, ¿qué? Ligada al corazón del muchacho. Desde que tú y yo éramos niños ya mostrábamos esa necedad.
La necedad viene entrelazada en nuestra personalidad, en lo más profundo de nuestra constitución mental y emocional. Somos necios por nacimiento. Todo hombre sin Dios es un necio, dice la Escritura en el Salmo 14:1. Ayúdeme a leer Salmo 14:1. Bueno, se lo sabe, ya no lo busque. Dice, David describe al necio ahí como aquel que dice en su corazón que no hay Dios. ¿Quién es el necio? El que dice en su corazón no hay Dios, que no cree en Dios. Aquel que vive como si Dios no existiera, como si no hubiese un Dios. Y eso es lo que Pablo reclama a la humanidad en Romanos capítulo 1. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. ¿Quién es el necio, hermano? El que ante toda la evidencia de la creación dice no hay Dios. Mire el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, los seres humanos, Dios se manifestó a ellos. Las cosas, pues Dios se los manifestó, 20. Las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente dice no hay Dios a pesar de que la misma ciencia, porque se creen sabios, se creen que saben más, y dicen, es que eso es para religiosos, legalistas, eso es fanatismo. Hermano, creen que saben, pero no saben nada, porque son necios. Y así éramos todos, hermano. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la última conclusión de la ciencia en 2025, en diciembre de 2025? Ya llegaron a la conclusión de que el universo es un diseño inteligente. Y aún así la gente dice, no existe Dios. O sea, que hay una mente inteligente detrás de la creación. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hermano, hay la evidencia de la ciencia te empuja a creer en Dios, pero el necio dice, no hay Dios. Cuando tú ves la constitución de la Tierra, del cuerpo humano, del ojo, de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, del planeta, del satélite natural, de la Tierra que gira, de la gravedad, de los mares que regulan la temperatura. Hermano, ¿sabe que el cuerpo humano tiene un sistema nervioso y que está formado por vasos capilares? Esos vasos capilares, si los juntaras uno a uno, el hilo, no sé cómo son, pero hay una maqueta en Inglaterra donde tienen un cuerpo humano y le tejen todos los vasos capilares, o sea, todos los conductos sanguíneos. Y dicen que si tú sacaras de un ser humano, de ti, todos los vasos capilares y los pusieras unidos uno a uno, le darías 2 vueltas y media a la Tierra de distancia de los hilos que tienes adentro, pues. 2 vueltas y media a la Tierra le darías. Cada ser humano tiene eso. Hermano, somos una creación increíble. Y eso que ya está trastocada por el pecado. La creación, los colores, los millones de insectos que existen. Hay animales debajo del mar que no conocemos y que Dios los creó con colores increíbles. Pero la gente dice, no hay Dios. 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y ¿qué? Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está el necio. Entonces, ¿quién es un necio? El que no cree en Dios. El problema de la necedad del hombre, hermano, no es solo no es un problema solo intelectual, pues. No es nada más del que niega con su boca, o sea, del ateo, ¿no? Que dice, no creo en Dios, Dios no existe. Hay científicos como Carl Sagan, no sé si ustedes lo han oído alguna vez,
Ese Carl Sagan, hermano, es uno de los científicos del universo más connotados y que ha registrado la historia. Y él dice que Dios no existe. O sea, en lugar de llegar a la conclusión en el universo de que Dios existe, llega a la conclusión de que Dios no existe. Bueno, pero es uno entre 1.000.000, bueno, entre quién sabe cuántos millones que somos en la tierra. Ahora, el problema del necio va más allá de negarlo con su boca. Lo niega con su forma de vivir. Escuche esto, el problema del ser humano, hermano, es que el necio dice que cree, pero vive como si no hubiese Dios. De hecho, si somos sinceros, la gran mayoría de la gente pregunta, ¿le crees en Dios? Y te va a decir que sí. Pero no vive como si Dios existiera. Nunca está en su mente. Hace cosas, reacciona, dice, y nunca ni hay arrepentimiento. O sea, va al día. Pero jamás es consciente de que vive delante de Dios y de que un día, hermano, vamos a comparecer delante de Él. El problema del necio es que no importa lo que él diga, él vive como si Dios no estuviera ahí. Ese es el problema. Él vive como si no hubiese Dios alguno al cual debemos obedecer y respetar, como si no hubiera un juicio al final del camino de la vida humana. El necio es su propia autoridad, el necio es su propio Dios. Él es gobernado por sus sentimientos, por sus deseos, por sus impulsos, pero no por Dios. Por eso rechaza todo consejo, rechaza toda corrección de Dios. Y toda su preocupación es lo que sucede aquí y ahora, no lo eterno, no le interesa. El necio vive para el presente y no le importa el futuro, como si nunca fuera a morir. Ahora, escuche esto, Lucas capítulo 12, versículo 16. Jesús explicó a través de una parábola esto que estamos hablando. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Escuche, hermano, estas palabras son magistrales de Jesús. Viene y les explica esta verdad y les dice, bueno, hay un hombre que es millonario y tiene un negocio sumamente próspero, es rico y ha producido mucho. 17. Y él pensó dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos mis frutos. O sea, tengo tanto que ahora, ¿qué haré? ¿Qué hago con tanto? 18. Dijo, ya sé. Voy a derribar mis graneros y voy a edificar unos graneros más grandes y ahí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí lo está leyendo, hermano? ¿Me ayudas a ponerlo para que lo leamos juntos? Lucas 12, 16. Para que no vean que yo le estoy inventando aquí, hermano, una historia. ¿Ya lo tiene? Dice, Jesús le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Este rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanto, todos mis frutos. Y él dijo dentro de su corazón, ya sé, esto haré. Voy a derribar mis graneros, edificaré graneros más grandes, mayores, y haré y guardaré todos mis frutos y mis bienes y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras, pachanguéatela porque ya tienes asegurado tu futuro. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. ¿Me explico, hermano? Es Jesús hablando. Hermano, el necio vive como si nunca fuera a morir y no se preocupa por lo que va a ocurrir después de morir. Sí, no sé si estas palabras, yo creo que ya no hay más que decir, hermano, esto habla por sí solo. Hace un montón de cosas y la gente vive corriendo tras hacer todo eso y no sabe que hoy puede ser el último día de su vida, pero no le importa dónde va a ir después de esta vida. No le importa hacer tesoros en la vida eterna, le importa el aquí y el ahora. Entonces, ¿quién es el sabio?
Ya vimos quién es el necio, ¿no? Ahora, ¿quién es el sabio? El sabio es aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. El principio de la sabiduría, vaya conmigo a Proverbios 1:7, dice, ¿es el qué? El temor de Jehová. Y ese temor, hermano, no es otra cosa más que el reconocimiento reverente de que Dios está ahí y de que Él merece ser adorado, merece ser servido y amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Quién es el sabio? El que reconoce que hay un Dios y teme a Dios. No es temor de tenerle miedo, es ese temor que se manifiesta en veneración, en reverencia, en asombro por las cosas de Él, por las cosas eternas. Ese es el hombre sabio. Así como el necio dice en su corazón, no hay Dios, el sabio reconoce que vive delante de Dios todos los días y que le debe gloria y que le debe honra y que le debe obediencia porque existe ese Dios. Este es el principio de la sabiduría, dice Salomón. Entonces, ¿quieres empezar a ser sabio? Cree en Dios. Y ahora escuche, hermano, ¿sabe cuándo nos empezamos a ser sabios? Cuando venimos en arrepentimiento y fe a Jesús. ¿Por qué? Porque Colosenses 2:2 dice, léalo conmigo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios? No es de la sabiduría humana. ¿Sí me explico, hermano? Y ahora, no, déjame decir algo, hermano. El necio no es que sea burro. O sea, no es que no razone. Es que puede tener doctorado, pero no reconoce ni vive a la luz de lo que es Dios. ¿Sí me explico? O sea, no estamos diciendo que no pueda desarrollar un oficio, un trabajo o un negocio. Hermano, hay personas que tienen sabiduría, pero la sabiduría es humana. La sabiduría de la que estamos hablando es la sabiduría de Dios. Por eso Corintios 1:24, primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 30 de primera de Corintios 1 dice, porque por Él, por Dios, están ustedes en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Dónde empezamos a ser sabios? Cuando empezamos a conocer a Jesucristo y a creer su obra. ¿Quién es Él? Porque en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Somos luz, dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué? Porque Dios iluminó nuestro entendimiento. ¿Sí, hermano? Él ha iluminado nuestra mente, ha abierto nuestros ojos de tal manera que ahora poseemos una comprensión de quién es Dios que los creyentes no tienen. Ahora entendemos cómo podemos relacionarnos con Él y antes no lo teníamos. Ese es el sabio. Ahora, ¿cuál es la exhortación de Pablo en capítulo 5 de Efesios, versículo 17? Que seamos consecuentes con ese conocimiento que tenemos. Si ya estamos en Cristo y ya conocemos quién es Dios y cómo relacionarnos con Él, ahora vive consecuentemente, vive a la luz de esa verdad. Ahora, ¿quién es un sabio? Escuche, por favor, hermano. El sabio es el que escucha la palabra de Dios. Ahora ya me voy a dirigir al creyente. Es el que escucha la palabra de Dios y la hace. No el que la oye y la olvida. Porque la Biblia dice, no seáis oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra. Lea conmigo Mateo 7:24. Me dice amén cuando lo tenga. 7:24, Mateo. Escuche Jesús hablando otra vez. Jesús explicó esto. Cualquiera pues que oye estas palabras, o sea, la palabra de Dios, y las que lo compararé con un hombre sabio, con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea que hay gente que puede oír la palabra de Dios pero no hacer nada, le compararé con un hombre necio, un hombre insensato, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En Palestina, hermano, cuando Jesús escribió esta parábola, los terrenos eran arenosos. Y entonces cuando un hombre quería construir una casa, tenía que tomarse el tiempo de cavar hasta encontrar un cimiento firme. Y entonces ahí ponía los cimientos de su casa, ahí construía. Obviamente esto lleva tiempo, esto lleva razonar y decir, bueno, si yo pongo aquí mi casa nada más así, tal vez la voy a construir rápido y voy a hacer las cosas inmediato, pero va a haber un problema, que si vienen tempestades, vientos, se va a llevar mi casa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién es el que construye su casa sabiamente para que venga lo que venga, no caiga? El que se toma el tiempo de poner el fundamento de todo lo que cree, lo que hace, de su matrimonio, de sus hijos, de su casa, de su economía, a la luz de la palabra de Dios, y la hace, la obedece. Ese es un hombre sabio. El hombre necio actúa por impulso, actúa rápido, lo que siento, el aquí, el ahora, lo que creo, sin tomarse el tiempo de la reflexión, de decir qué es lo que Dios dice. Actúa sin pensar. Por eso, hermano, el Señor está trayendo aquí una figura para ilustrarnos la vida espiritual. Él está comparando a dos personas que oyen la misma palabra, ¿no? Pero hay dos clases de oidores de la palabra: los que oyen la palabra y la hacen, y los que oyen la palabra y ¿qué? No la hacen. Hermano, de verdad mi oración es que esta mañana salgamos de aquí convencidos en que debemos esforzarnos por ser hombres y mujeres sabios, que oigamos la palabra y la hagamos, no que la oigamos y entre por acá y salga por acá, porque muchas veces yo creo que nos ha pasado eso, hermano. La palabra entra por un lado y sale por otro. Tómate el tiempo hoy de decir, no, yo voy a construir mi casa sobre lo que Dios diga, eso es lo que tengo que hacer. Si entiendo una cosa de todo el mensaje, eso lo voy a aplicar a mi vida hoy, al rato, saliendo de aquí, mañana, en el trabajo. Hace 8 días hablamos de despójate de las mentiras. Hubo muchos que les entró aquí y les salió acá, hermano. Pero si eres sabio, esta semana peleaste, mortificaste las mentiras, y cuando tenías que mentir, preferiste decir la verdad, aunque te haya costado un negocio, aunque te haya costado lo que sea. Construye tu casa sobre la roca, no sobre la arena. Si oyes algo, ponlo en práctica ya, porque si no, de nada sirve, hermano. Pasarán los años y va a venir la tempestad del viento y va a derrumbar tu casa. Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. 8:31. Jesús les dijo: si vosotros permanecen en mi palabra, ¿qué es esto? O sea, que la escuchas y la aplicas, seréis verdaderamente mis discípulos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. Hermano, el sabio no se trata de que te sepas la Biblia de memoria. Se trata de que si sabes una cosa de que Dios ha dicho y Dios te ha dicho, esa es mi voluntad, eso vayas y lo hagas, ya está. No se trata de conocimiento, se trata de aplicación. ¿Entiendes algo? Vívelo, porque si no, es vana tu fe. ¿Sí me explico, hermano? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ahora, muchos cristianos todavía fallamos por el remanente de pecado que hay en nosotros. No quiere decir que ya, porque creo, ya soy perfecto, no.
Cometemos errores y es por eso que Pablo sabe que cualquier verdadero creyente o cristiano de pronto es atrapado en el pecado, seducido por el pecado. Y es por eso que Pablo nos deja una exhortación en el capítulo de hoy, capítulo 5:15. Le dije que eran 3 versículos. Mire, 5:15 del capítulo de hoy. ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia cómo qué, cómo andéis, no como necios sino como sabios. La Biblia de las Américas, si la tenemos, traduce mira con diligencia cómo andas. Lo traduce como ten cuidado de cómo andas. ¿Ya lo tienen en Biblia de las Américas? Por tanto, tened cuidado de qué, de cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios. Entonces, ¿qué es a lo que Pablo se refiere? Voy rápido, hermano, me quedan todavía unos 10 minutos nada más. Escucha. Ten cuidado de cómo vives. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Es decir, que tenemos que pensar, hermano. Tenemos que reflexionar antes de actuar. Los cristianos no actuamos por instinto, no actuamos por deseos, no actuamos por impulso. Nosotros todos nuestros pasos los damos al escrutinio de la luz de la palabra de Dios. Y por el amor de Dios, hermano, escucha esto que te digo hoy. No actúes por impulso. Actúa conforme a lo que Dios diga. Tienes que pensar, cada que vas a hacer algo, tienes que pensar. Si hay alguien en la tierra que tiene que ocupar su cerebro, hermanos, somos los creyentes. Antes de cualquier reacción, de cualquier decisión, tienes que pensar cómo esto que voy a hacer afecta a mi alma. ¿Cómo va a afectar a mi esposa? ¿Cómo puede afectar a mis hijos? ¿Cómo puede afectar el testimonio de la iglesia? ¿Cómo puede afectar que el reino de Dios avance? Mira, hermano, las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido a la luz de la Escritura, por la gracia de Dios. Y las peores que he tomado es cuando actúo por impulso. Después me arrepiento de haber actuado así. Los cristianos no podemos actuar nada más por lo que creemos, pensamos o vivimos. Tenemos que actuar a la luz de lo que la Biblia dice. Y antes de cualquier circunstancia que quieras tomar o decisión, piensa, reflexiona. Eso es lo que Pablo dice. Dice, ten cuidado cómo andas. Ten cuidado de lo que dices. Ten cuidado de lo que hablas, de lo que reaccionas, de lo que haces. Ten cuidado. ¿Dice amén? Hermanos, debemos reflexionar. La palabra que se traduce ahí también es examinar con cuidado. Y esa es la idea, que examinemos con precisión cómo es que caminamos y andamos, porque de lo contrario, hermano, vamos a actuar como necios, no como sabios. Voy a repetir, los necios se mueven por impulsos y por deseos. Nosotros actuamos por la razón, o debemos actuar razonando las cosas, razonar los principios de Dios. Mateo capítulo 22, 37, Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué cree que dice que Jesús enseñó eso? ¿Se acuerda que le preguntaron ahí a Jesús? Le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos los mandamientos? Y Jesús dijo eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que si realmente amas a Dios, antes de hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa, vas a pensar qué repercusiones podrá tener para ti, para tu familia, para Dios, para la iglesia. Analiza, reflexiona antes de hacer algo. Ese es el consejo de Pablo. Así vivirás sabiamente. De lo contrario, serás necio. ¿Vamos bien? Ok, hermano. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es una fe racional. Nuestra fe no es antiintelectual. Nosotros, hermanos, los cristianos deberíamos de ser las personas que más razonamos la forma de vivir. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Hermano, de hecho, el que quiere que no pensemos es el diablo. Él quiere gente bruta. Él quiere gente que actúe nada más sin pensar nada. Él quiere gente así. A él le conviene. ¿A quién le conviene que vivamos así al impulso y al que nada lo reflexionemos, lo analicemos? A él, hermano. Él quiere que vivamos así. Y escuche, ¿sabe cuál es el problema? Que en las iglesias cristianas contemporáneas, así es el culto, hermano. La gente le gusta más que lo emocionen
a que los lleven a pensar. Cuando se predica algo que te hace pensar, que te hace, le aburre a la gente. Y extrañan el emocionalismo. Hermano, si quiere emocionarse, vaya al partido del Toluca al rato. Pero a la iglesia viene usted a razonar la palabra de Dios, no a emocionarse. Le voy a leer comentarios bíblicos. Déjeme leerle 2 comentarios, porque ese es el problema en la iglesia, que aún lo que cantamos, hermano, la gente a veces extraña los coros que son sencillos. Entre más sencillos y más tontos sean, mejor, porque no hay nada que reflexionar ni analizar. Es nada más ven, 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 amado, ven, amado, ven, amado, ven, amado, ven, amado, y ya. ¿Sí, hermano? Entre los coros más sencillos y tontos sean, esos son los que la gente busca. ¿Por qué? Porque quiere saltar, danzar. No está mal, hermano, pero no quiere pensar. Se quiere emocionar, pero no quiere razonar. Y los mensajes, ¿sabe dónde están llenos los lugares? Donde les predican a las emociones, donde emocionan. Tú eres un hijo de Dios y eres el mejor, tienes el poder, está dentro de ti. Digan amén los que tienen el poder. Entonces, amén, levántate, apláudele al Señor, danza de gozo. Esos lugares están llenos de gente que no piensa, hermano. Porque lo que escuchan no lo razonan, solo dicen amén por decir. Escuche el comentario bíblico de Sugel Michelén. Dice: si hay algo verdaderamente trágico en el evangelicalismo moderno, es el hecho de que muchas iglesias, los miembros son alimentados a un nivel meramente emocional, dejando fuera casi totalmente el intelecto. Los himnos que se cantan, donde se cantan himnos, porque ya ni himnos se cantan en muchas iglesias, solo son coritos. Mientras más sencillos y tontos, mejor. Las actividades que realizan aún en la predicación son de lo más ligero posible, dirigidas muchas veces a afectar las emociones del auditorio y no a ponerlos a pensar. Martin Lloyd-Jones, que es un americano, hace 20 años escribió y dijo, esto lo escribió hace más de 20 años, le decía, dice: es triste ver cómo los evangélicos a menudo damos la impresión de ser cristianos y pensamos que eso significa que pasamos la mayor parte del tiempo en la iglesia cantando coritos y aparentamos estar alegres y gozosos, contando historietas y cuentos, bromeando y haciendo reír a la gente. Mis queridos amigos, en aquel que está en nosotros y en quien nosotros estamos, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y tú y yo debemos manifestar eso al mundo. Tú y yo, hermano, somos las personas que más deberíamos de razonar la forma de vivir en esta tierra. Si hay alguien que debe desarrollar sus capacidades mentales, es el creyente, el cristiano. Pero la gente no le gusta, hermano. El cristiano tiene que pensar, y tiene que pensar como cristiano. Mirad pues con diligencia cómo andáis o cómo andéis. Si tú no miras con diligencia cómo estás viviendo, la corriente del mundo, hermano, se va a meter y tú ni cuenta te vas a dar, pero estarás actuando igual que actúa el mundo. No como cristiano, sino que te estarás impregnando tanto del mundo que hablarás como el mundo, vivirás como el mundo, te deleitarás de las cosas del mundo, te vestirás como el mundo, con la ideología y la corriente que se está metiendo. Antes de cualquier circunstancia, vuelvo y repito, piensa qué dice Dios. Piensa qué pensaría Dios de esto. Voy a hacer esto. ¿Será que a Dios le agradará? Voy a tomar esta decisión. ¿Qué piensa Dios de esa decisión? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión. ¿Qué haría Jesús en esa decisión? ¿Sí me explico, hermano? Ahora escucha. Si tú no haces eso y vives así como a la emoción, el mundo se va a meter en tu mente. Y entonces vas a educar a tus hijos como un mundano. Vas a guiar tu matrimonio como un mundano. Vas a hacer negocios como un mundano. Y eso, hermano, es andar como necio y no como sabio. ¿Cómo se comporta un hombre sabio? Efesios capítulo 5, versículo 16. Dijimos 2 cosas nada más. Una, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El creyente aprovecha bien el tiempo. Y el verbo que Reina Valera traduce como aprovechar bien el tiempo significa redimir, significa comprar.
Y es usado en este contexto para transmitir la idea de sacarle el mejor provecho a cada cosa, en este caso al tiempo. O sea, ¿qué es aprovechando bien el tiempo? Es exprime el tiempo. Ahora, pero el tiempo, hay dos palabras en griego. Cronos, que es el tiempo cronológico, no se está refiriendo a ese tiempo. Y hay otro tiempo que se llama kairos. El tiempo kairos significa oportunidad. Entonces lo que Pablo está diciendo es, aprovecha cada oportunidad para hacer lo más provechoso. No pierdas el tiempo. Y hermano, déjeme decirle algo aquí rapidísimo. Si ayer tú estuviste 2 horas en redes sociales, esas 2 horas jamás volverán. Nunca. Dalas por perdidas. Adiós, se acabaron. Tienes que aprovechar cada momento para hacer lo más provechoso en tu vida, porque hermano, puedes morir hoy. Piensa esto, si hoy te dijeran, tienes 3 meses, en 3 meses te mueres, ¿qué harías? ¿Cómo vivirías? Yo te aseguro, hermano, que no correrías a hacerte millonario. Reflexionarías más, pensarías, ¿cómo le saco el mejor provecho? Agarrarías las cosas más valiosas. Pasarías más tiempo con tus padres, pasarías más tiempo con... ¿Sí me explico, hermano? Pasarías más tiempo con Dios asegurándote de que te vas a ir al cielo. Pasarías más tiempo en oración, pasarías más tiempo buscando su presencia, porque en 3 meses se te acabó. Y mira que me fui a 3 meses, hermano. Puede ser que hoy sea el último día. Y que se te haga la boca chicharrón. Pero puede ser, hermano, porque si hay algo seguro es que no tienes el día de tu muerte, solo Dios lo sabe. Pero puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser en 3. Entonces por eso aprovecha bien el tiempo. Hermano, hay muchas cosas que tenemos que desarrollar, muchas virtudes que tenemos que desarrollar, muchos pecados que tenemos que mortificar, mucho conocimiento de Dios que tenemos que adquirir, muchos libros que tenemos que leer. Hermanos, hay la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha gente a la que tenemos que servir. Hay una relación con Dios que tenemos que desarrollar, intimidad con Él, oración. ¿Y sabe cuál es el problema de la oración? Que la gente dice, no tengo tiempo. Ay, hermano amado, lee Daniel. ¿Sabe quién era Daniel? Hermano, Daniel fue como el primer ministro de Babilonia durante 4 reinados. Pasó Nabucodonosor, Ciro, Darío y Belsasar. Y Daniel siempre fue la mano derecha de la nación más importante en su tiempo. Y oraba 3 veces al día. Mañana, tarde y noche. Sin falla. Si había alguien ocupado, era él, hermano. ¿Usted cree que para trabajar para el gobierno y sobre todo a ese nivel no es algo sencillo? Sí estará de acuerdo conmigo. Pero la gente dice, no, es que tengo un montón de trabajo, y llega y, no, es que ahora ya, como ya trabajé todo el día, ahora a descansar. No, hermano, tienes que hacer tiempo para leer y orar. Daniel lo hacía. Y Daniel tenía 80 años y se daba el tiempo para orar todos los días de su vida, porque él era un hombre sabio que aprovechaba bien el tiempo. ¿Sí, hermano? El sabio sabe que el mañana es incierto. No sabemos si las próximas horas son las últimas que tendremos a nuestra disposición. Aprovecha bien el tiempo. Y Pablo nos da una razón. ¿Por qué? Porque los días son malos. El mundo está trabajando, la corriente de este mundo está trabajando, hermano, y mientras más esperemos, más oscuro se va a poner, porque el mundo trabaja, hermano. Si no aprovechas el tiempo para educar a tus hijos, el mundo los va a educar a ellos. ¿Sabe qué leí? Apenas lo publiqué, creo, hermano, de un pastor que dice, si tú le mandas a Roma, al César, a tus hijos para que los eduque, no te quejes cuando te los regrese como romanos. Si tú no educas a tus hijos, pero se los mandas al gobierno, hermano, no te quejes al rato de cómo reaccionan, porque tú no te has tomado el tiempo para educarlos. ¿Me explico, hermano? ¿Sí está contento, va?
¿Qué es insensatez? Vivir fuera de la voluntad de Dios. Porque lea conmigo el 17. Por lo tanto, estamos terminando, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esta es la segunda cosa. No ser insensatos, sino que vivamos, conozcamos cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es la insensatez? Es la contraparte, es vivir fuera de la voluntad de Dios. Tú vives fuera de la voluntad de Dios, vives como insensato. Eso es lo que Pablo está diciendo. Solo Dios, hermano, sabe cómo funcionan las cosas. O sea, tu vida y todo lo que hagas en tu vida, si lo consultas con Dios, Él sabe cómo tienen que ocurrir las cosas. Es decir, Él sabe cómo funciona el mundo, Él sabe cómo funciona tu vida, Él sabe el propósito que le dio a tu vida, Él sabe cómo funciona el matrimonio, Él sabe cómo funcionan los hijos, Él sabe todo, porque Él es Dios. Por eso vive, hermano, de acuerdo a su voluntad, conoce su voluntad, porque si no haces la voluntad de Dios, estarás viviendo como un insensato, fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para conocer la voluntad de Dios? Leer su palabra. Pero escuche, para terminar, hermano, dos cosas rápidas. Existe una voluntad general de Dios, y esa todos tendríamos que saberlo. ¿Cuál es esa? Se la leo. La voluntad de Dios es que todos sus hijos sean santos. Eso debes meditar. La voluntad de Dios es que todos seamos más semejantes a Cristo, todos nosotros. La voluntad de Dios es que todos nos amemos los unos a los otros. La voluntad de Dios es que todo cristiano permanezca o pertenezca a una iglesia local, que es lo que estamos haciendo. La voluntad de Dios es que todo cristiano lea la Biblia. La voluntad de Dios es que todos los cristianos oren. Esa es la voluntad general, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer esas cosas. Ok, medita en eso, aprovecha bien el tiempo y hazlo. Pero también hay una voluntad particular. Es decir, con quién te vas a casar, dónde tienes que trabajar, qué tienes que estudiar, qué tienes que hacer con el futuro en tu vida aquí particular. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para esas decisiones particulares en nuestra vida? Necesitamos, número uno, tener un entendimiento más amplio de quién es Dios y de quién es Dios, un conocimiento más amplio y más profundo de la voluntad general de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, hermano, debemos aplicar los principios de Dios a nuestra vida. Poner cuidadosamente cada cosa o cada caso en oración y buscar el consejo de personas creyentes más maduras que nosotros. Entonces, cuando vas a tomar una decisión, hermano, en palabras muy sencillas, es busca en la voluntad de Dios, leyendo la palabra y orando antes de tomar una decisión. Pero si no sabes qué hacer, pregunta con alguien que tenga más experiencia que tú, que tenga un poquito más de conocimiento que tú. Para eso se pone un liderazgo en la iglesia. Pide consejo antes de actuar, porque si no estarás actuando como insensato fuera de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, Proverbios 19:2. Y terminamos. El que se apresura, ¿qué dice? Con sus pies, ¿qué? Peca. El que se apresura a tomar decisiones sin reflexionar, sin buscar la voluntad de Dios y nada más porque se cree muy sabio, peca. ¿Sí, hermano? ¿Qué tienes que hacer? Reflexiona, medita, asegúrate de que tus decisiones sean conformes a la voluntad de Dios. Asegúrate de eso. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que quiere enseñarnos en los versículos de hoy. Porque puede ser que algunos, hermano, no tengamos esa sabiduría para vivir. Pidamos en oración. La Biblia dice, si alguien es falto de sabiduría, pídala en oración y Dios se la dará. Amén y amén. Ponte en pie, hermano. Hemos terminado. Ese es el versículo 15, 16 y 17. Señor, te damos tantas gracias esta mañana por la bendición de tu palabra y oramos porque nos ayudes a vivir con sabiduría y no con necedad. Oro por cada una de las familias que están aquí representadas, oro por mi familia y te pido, Señor, que de verdad nos dé sabiduría porque no la tenemos. Tú conoces lo que vivimos, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, decimos, actuamos, reaccionamos. Y oro, Señor, porque
nos des esa sabiduría que solo procede de ti, del conocimiento de quién eres tú, del entendimiento de tu palabra. Por favor, ayúdanos, auxílianos para vivir y aprovechar bien el tiempo. Recuérdanos, Señor, a no hacer alarde del futuro, porque nuestra vida está en tus manos. Ayúdanos a vivir con temor y temblor delante de ti, reverenciando tu nombre, tu palabra, honrándote a ti, sabiendo que vivimos delante de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede y que es real y verdadero. Ayúdanos a vivir con sabiduría, ayúdanos a tomar decisiones basadas en tu voluntad y en tu palabra, y ayúdanos a vivir a la luz de tu deseo y de tu corazón. Y ayúdanos a aplicar tu palabra, que lo que entendamos lo apliquemos, no que entre por un oído y salga por otro, Señor. Ayúdanos a que si una cosa entendemos, gloria a tu nombre, que esa podamos aplicarla. Por favor, Señor, ayúdanos y danos de tu sabiduría y permítenos ir profundo en el mensaje de tu Hijo y en el conocimiento de quién es Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento para vivir en la tierra. Señor, deseamos sabiduría para vivir, porque, Señor, conocemos tanta gente que tiene sabiduría del mundo, pero no sabe cómo vivir. Ayúdanos a ser sabios para las cosas eternas y a poder vivir conforme a tu voluntad, porque es ahí en donde encontraremos, Señor, la plenitud de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.